Buenas noches, tardes. Bueno, vamos a mirar la clase de hoy día miércoles. Hoy empezamos una parte nueva, al final de la cual ya se va a hacer la segunda evaluación con quiz y parcial, como ya se hizo en la primera parte. Hoy vamos a mirar un tema pues importantísimo dentro del concepto del cálculo, que es el tema de funciones. Vamos a hablar de funciones. Listo. Entonces, vamos a dar la definición de lo que es una función. Entonces, aquí vamos a hablar básicamente de funciones reales. Definición. Aunque la función se puede definir de una manera global de esta manera. Digamos, llamaremos función de un conjunto A en un conjunto B, función de un conjunto A en un conjunto B, a una regla que asigna a cada elemento X que pertenece a, toma un elemento de acá y a ese elemento de acá le asigna un único elemento Y que pertenece a B. Esto esquemáticamente se puede representar así. Digamos, esto es una notación que se emplea en muchos ámbitos, notación, para representar esa definición. Digamos, vamos a llamar una función, le vamos a dar el nombre de f, una función f. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace f? De acuerdo a esta definición, f, dos puntos, parte de un conjunto A y llega a un conjunto B. ¿Listo? Y lo que hace es tomar un elemento de aquí, X, y asignarle un elemento que se va a llamar f de X, que es Y. ¿Listo? Ese es el esquema que se utiliza para representar funciones. O sea, el conjunto A y el conjunto B pueden ser cualquier tipo de conjunto. Entonces, podemos mostrar un primer ejemplo. ¿Sí? Un primer ejemplo es este. Ejemplo primero. Podemos hacer esto. Digamos que la función f, así como está representada, parte de los números naturales y llega a los números naturales. ¿Y qué hace? A cada n de acá, en este caso la variable se llama n porque es natural, le asigna f de n. Y f de n es 2n más 1. Entonces, ¿cómo opera la función?
Por ejemplo, a 1 lo mandará en f de 1, que sería 2 por 1, más 1, que sería 3. A 1 lo manda en 3. A 2 lo va a mandar en f de 2, que sería 2 por 2, 4, más 1, esto sería 5. Y así sucesivamente. ¿Listo? O sea, el 1 lo manda en 3. Entonces, x, que es 1, le hace corresponder 3. Cuando x vale 2, le hace corresponder 5. ¿Listo? Bueno. Veamos otra función de pronto más cercana a lo que hemos venido viendo. Entonces, otro ejemplo podría ser este. Lo más normal es que nosotros estudiemos funciones que vayan de los reales en los reales. Entonces, ahí sí ya tenemos ejemplo. Bajo esa nomenclatura, la función f parte de los reales y llega a los reales. O sea que este que está acá sería el conjunto A. Y este que está acá, donde llegamos, sería el conjunto B. Aquí, este que está acá es A y este que está acá es B. ¿Ven? Pero eso puede ir cambiando. Pero casi todo el tiempo nos vamos a quedar con estas funciones. Entonces, por ejemplo, lo normal es mostrar qué es lo que hace la función. Aquí cogemos una variable x y le asignamos f de x. Pero f de x va a ser x al cuadrado. Listo. O sea que este sería el valor y. Bueno. Entonces, esa función, si nosotros operamos de acuerdo a esta lógica, ¿en cuánto enviaría al 1? El 1 lo envía en f de 1 y f de 1 sería 1 al cuadrado, que es 1. El 2 lo enviaría, pues estoy tomando unos valores, ¿no? En f de 2, que sería 2 al cuadrado, sería 4. Y yo puedo tomar un valor, por ejemplo, raíz de 2, que es un número real. ¿Qué hace con raíz de 2? Pues f de raíz de 2 es igual a la raíz de 2 elevada al cuadrado. ¿Y esto cuánto da? Esto da 2. Bien. Entonces, ahí tenemos pues una nueva función. Pero vamos a tomar esta función. Esta función se va a llamar así. Se va a llamar la función y igual f de x. O en este caso, y es igual a x2. Quiere decir que cada x elevado al cuadrado produce un y. Pero esta notación, ¿para qué nos va a servir? Entonces, uno puede, como veníamos haciendo en la parte anterior de relaciones, este es un caso particular de relación y en la última clase vimos el caso de las parábolas. Entonces, ¿qué significa esto? Miremos esta función. Esta función que está aquí tiene esta cualidad. Miremos con más detalle esta función. Resulta que la función se puede representar utilizando el plano cartesiano y con esa utilización del plano cartesiano la función se va a ver de esta manera, ¿no? Sería así. Yo puedo utilizar el plano cartesiano y mostrar esto. Este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Y ahora, esto que está acá, esta es la gráfica de la función. ¿Listo? O sea, eso representa la función. ¿Ven? Pero, aquí hay tres cosas.
lo que usted está viendo ahí, claro, todo el mundo sabe que y igual a x2 es una parábola, lo hemos visto anteriormente. O sea, aquí tenemos la función y igual f de x igual x al cuadrado, esa es la función que está ahí. Entonces, en esa función aparecen tres cosas que las vamos a definir a continuación. Esto que está acá son todos los valores de x que usted puede tomar. O sea, todos los x están aquí. Estos que están acá son todos los valores que toma y. Y esto ya es otra cosa que se llama el gráfico. Entonces, cuando usted tiene una función, vamos a dar la siguiente definición. Esta función que está aquí, comentario antes de la definición, ¿sí? Es el siguiente. Como nos vamos a dedicar al estudio de las funciones reales, vamos a decir esto. Vamos a dar esta definición. La definición es: una función f que parta de los reales y llegue a los reales, como este x representa los reales en la partida y este y representa los reales en la llegada, ¿sí? Que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, una función que vaya de reales en reales se llamará, obviamente, función real. Función real es el nombre que se le da a esa función. Ahora, cuando uno tiene una función, vamos a dar otra definición. Ya sabemos lo que es una función real. Entonces damos esta definición. ¿Sí? Entonces la definición dice que si tenemos una función real, que sería algo como esto, ¿sí? Entonces la definición dice esto. Si f si f parte de los reales y llega a los reales, ¿no? Es una función real, ¿sí? Es una función real. Definimos primera parte que vamos a definir. Se llama ¿quién es el dominio de f? Dominio de f se nota de esta manera, como dom f es igual al conjunto de todos los valores x, todos estos x, por ejemplo, tales que f de x existe. Menos mal que aquí hay un ejemplito para poder ver. Por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función es, yo puedo elevar al cuadrado el 2, el 4, el menos 1, todo lo puedo elevar. O sea que el dominio es menos infinito, infinito. Listo. Otro concepto, 2. Rango de f. Es el otro concepto, rango de f, lo vamos a anotar con este simbolismo. Ran f es el conjunto de todos los y's tales que hay un valor de x que pertenece al dominio
tal que y es igual a f de x. Esta es más compleja la definición. Por ejemplo, mire, este y pertenece al rango. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, por aquí hay un x. Bueno, podría ser este, ¿no? Hay un x tal que lo envía en A. O sea, que el rango es todo esto. Entonces yo puedo decir, claro, mirando el gráfico, que el rango de la función f es el intervalo que va de 0 a infinito. Ese sería el rango. Y viene un último aspecto, que no quiero borrar esa gráfica porque la gráfica me sirve para entender las tres definiciones que voy a dar. Primera, segunda y aquí viene la tercera. Entonces no voy a borrar la gráfica para que se entienda la tercera parte. La tercera parte es, ¿qué más? ¿Qué elementos debe usted mirar en una función? Entonces, tercera parte. Tercera parte. Se llama gráfico de f. Se llama así, gráfico de la función f. ¿Qué es el gráfico de f? Lo podemos llamar con esta simbología. Gráfico de f es igual al conjunto de las parejas x, y tales que la y es f de x. Por ejemplo, este punto x, y pertenece al gráfico de la función f. O sea que los puntos donde la y sea f de x son todos estos, y todos estos, la unión de todos ellos forman el gráfico de la función. O sea que, en resumidas cuentas, ya que acabamos de dar estas definiciones, podemos decir lo siguiente. Podemos decir esto. Se pueden decir estas cosas. Por ejemplo, una observación. Cuando usted tenga, puede ser algo muy pequeño, ¿no? X, Y. Entonces, ¿qué es lo que hemos mirado nosotros? Usted tiene aquí, esta es una curva. Puede ser una curva que solamente tenga esa duración. Entonces, cuando usted proyecta acá, esto le va a dar un valor A. Cuando usted proyecte acá, esto le va a dar un valor B. Al proyectar acá en el eje Y, esto le va a dar C. Y vamos a avanzar, a correr un poquito el eje hacia arriba, a prolongarlo. Y cuando usted proyecte esto acá, va a tener un valor D. Entonces, ¿qué pasa ahí? Este es un modelo general. Esta se llama la función, estamos hablando de que esto que está acá es la función y igual f de x. O sea, esto es y igual f de x. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué debe saber acerca de esa representación gráfica? Debe saber que mirándola, el dominio de f es el intervalo cerrado AB. ¿De acuerdo? O sea, son los valores que puede tomar la x, que son estos. El rango de f es el intervalo CD. CD. O sea que el rango es esto. Vamos de aquí y llegamos acá. ¿Listo? ¿Y esto qué sería? Y esto que está aquí, esta curva representa el gráfico de f.
Es decir, que en toda función hay dominio, rango y gráfico. El gráfico es la forma en que se relaciona cada x de acá con quién va. Va con cada y de acá. O sea, el gráfico determina quién va con quién. X va con y, A va con C, B va con D. Eso es lo que hace el gráfico. O sea que lo podemos escribir aquí, así sea repetidamente. El gráfico de f es el conjunto de las parejas x y tales que y es igual a f de x. Listo. Entonces ahí hemos presentado una primera parte de lo que se llama conceptos de una función. Bueno, ahora vamos a mirar una parte que viene acá, que es cómo sacar un dominio y cómo sacar un rango. Entonces, yo tengo pues para sobre todo, el dominio no tiene problema, ¿sí? Vamos a mirar acá ejercicios que tienen que ver con el problema de sería el siguiente problema. Sería un tipo de problemas que vamos a resolver que aparecen en los talleres, ¿sí? En el libro también, en el libro guía. Entonces sería, vamos a llamar a esto búsqueda de dominios. Búsqueda de dominios. Entonces, este asunto viene así. Ejemplo número 1. Ejemplo. Primero, ¿sí? Voy a dar diferentes funciones para que uno sea la función f de x igual 1 sobre x. Entonces, siempre vamos a buscar el dominio de la función. Cuando uno va a buscar el dominio de una función, siempre se debe hacer la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué valores son permitidos para la x? Observe que el único valor que no podemos tomar es cuando vale 0 porque 1 sobre 0 no existe. Entonces, la pregunta es hallar el dominio de f. Esta es la cuestión, porque se llama búsqueda de dominios. Hallar el dominio de la función f. Entonces, siempre se hace esta pregunta. ¿Qué valores puede tomar x? Esa es la pregunta que uno siempre se hace para un dominio. Puede tomar la variable x. Entonces, esa es la gran pregunta. Resulta que la respuesta sería todos menos x. Todos menos 0. Entonces, la respuesta es inmediata. El dominio se puede escribir de dos maneras. El dominio de la función f, digamos luego, aquí sigue ya la parte final, el dominio de la función f va a ser los reales, le quita el conjunto cuyo único elemento es 0. Pero esto ¿cómo se va a ver? Se ve como menos infinito, 0, unido, 0, infinito, porque ese es el único problema. Si quitar el 0 determina una situación de esas. Ahora, uno puede mirar, claro que esta gráfica la podemos hacer tomando tablas, etcétera. No sé, creo que esta gráfica puede ser conocida para algunos de ustedes. Esto es X, esto es Y. Entonces, es un comportamiento que viene de esta manera. Aquí así, y por este lado viene así. Ese es el gráfico, ¿eh? Entonces, el único valor del dominio que no puede tomar es el 0. Porque en 0 no hay función. Listo. Entonces sigamos con la búsqueda de dominios y después miramos el aspecto relacionado con la búsqueda de los rangos. Bueno, sigamos entonces.
un ejemplo número 2. O sea que aquí vamos a utilizar algo de lo que hemos visto anteriormente para poderlo aplicar en este nuevo tema. Vean. Ejemplo. Ejemplo número 2. Entonces, el ejemplo número 2 sería sea la función, aquí vamos, a medida que avanzamos, le vamos colocando un poquitico más de complejidad. 4 menos 2x. Este sería la función 4 menos 2x. Entonces la pregunta es, ¿dónde yo puedo calcular una raíz? Solamente a números que sean positivos y cuando muy pequeños, 0. Entonces, como uno siempre se hace la pregunta, ¿qué valores puede tomar x? Uno dice, la condición para que esa raíz exista es que 4 menos 2x sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Pero si 4 menos 2x es mayor o igual a 0, esto es una desigualdad de las que vimos anteriormente, entonces resolvámosla. Queda que 4 es mayor o igual que 2x. Esta cantidad pasa al otro lado a sumar. Dividimos por 2 que es positivo, entonces queda 4 sobre 2 es mayor o igual que x. Porque al dividir por 2 se cancela, ¿no? O este 2 pasa a dividir. O sea, 2 es mayor o igual que x, o lo que es lo mismo, x es menor o igual que 2, porque se puede escribir de una o de otra forma. Si 2 es más grande que x, x es más pequeño que 2. Y entonces tenemos la respuesta al problema. Es decir, que el dominio de la función f es el intervalo que va antes de 2, incluyendo el 2, menos infinito hasta 2, y en 2 cerramos. Ese que está ahí sería un ejemplo número 2. Ahora miremos un ejemplo tercero, de otro dominio. Cada vez pueden ser un poquito más complejos. Bien, entonces, este ejemplo tercero es de esta manera. Ejemplo 3. Claro, yo les digo que cada vez vamos complicando un poquito el nivel. Ejemplo tercero. Entonces, como en todos los casos anteriores, la pregunta es la misma. Es hallar el dominio de la siguiente función. La función f de x se llama 2 sobre la raíz de 4 menos x2. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En esta desigualdad debe suceder que este señor tiene que ser mayor o igual, pero no puede ser 0. Porque si fuera 0, 2 sobre 0 no existiría. O sea que usted tiene que analizar con cuidado la función para ver qué valores debe tomar x. Entonces, luego, la conclusión que usted saca es que 4 menos x2 tiene que ser menor estrictamente que 0. Bien. ¿Cómo se puede resolver esta desigualdad? Esto es una desigualdad cuadrática. Y la forma de resolverla sería una diferencia de cuadrados. Sería una forma primera. Voy a dar dos opciones para resolver esta desigualdad. Esto es una diferencia de cuadrados. 2 menos x, que multiplica a 2 más x, esto es menor que 0. Aquí creo que nosotros aprendimos una regla de signos que consiste en igualar cada factor a 0. 2 menos x igual a 0 quiere decir que x vale 2. 2 más x igual a 0 quiere decir que x vale menos 2. Y esto se maneja con una tablita de signos acá.
¿qué punto señalamos? Señalamos donde está el 2, digamos que por aquí está el 0 y aquí estaría el menos 2. Menos 2, ¿listo? Y creamos una división, así. Entonces, tomamos los dos factores. El primer factor que se toma es el factor 2 menos x. Y el otro factor que se va a tomar es 2 más x. Entonces, ¿cómo se comportan esos factores? Colocamos un poquito por acá el 2, ¿sí? Este es el menos 2, para que nos dé espacio. Listo. 2 menos x. En 0 es positivo. En menos 2 es positivo. Estoy reemplazando, ¿no? Pero después de 2 es negativo. 2 más x. Aquí es negativo. En 0 es positivo. Y aquí es positivo. Entonces multiplicamos. Más por menos, menos. Más por más, más. Y más por menos, menos. Pero la desigualdad dice menor que 0. O sea que tomamos miércoles los negativos, ¿no? ¿Qué pasó? Perdón, qué pena. Mayor que 0. No. 4 menos x2 tiene que ser, disculpen señores, mayor que 0. Y esto es mayor que 0. O sea que esto tiene que ser mayor que 0. O sea que tomamos únicamente la parte central. Esto lo rechazamos porque es mayor que 0, porque la raíz no se le puede sacar raíces a negativos. Yo me equivoqué. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, la solución de esa desigualdad es el intervalo que va abierto desde menos 2 hasta 2. Y eso significa que el dominio es ese intervalo, porque es el intervalo solución de esta desigualdad. Cuando yo resuelvo esta desigualdad, hallo el dominio. Entonces, como se dieron cuenta, este problema es un poquito más complejo. Es decir, que el dominio de f, el dominio de la función f, es el intervalo menos 2, 2. Pero ¿de qué otra manera? Aquí yo puse aquí una parte i. Se puede resolver de una segunda parte 2i. Y la segunda parte 2i es la siguiente. Podemos resolverlo también haciendo la siguiente estrategia. Mire, resulta que usted tiene aquí 4 menos x2. Entonces, ¿qué queda? Que 4 es mayor que x2. Usted puede sacar raíz cuadrada. La raíz de 4 va a ser mayor que la raíz de x2. Pero aquí hay un problema delicado. Y es, tal vez ustedes recuerdan que la raíz de x2 es valor absoluto de x. Y la raíz de 4 es 2. Organizando esto queda que valor absoluto de x es menor que 2. Pero esta desigualdad significa que x está entre menos 2 y 2. Igual que esto, ¿no? X está entre menos 2 y 2. O sea que por este lado también, por este segundo desarrollo, que es otra segunda forma de resolver la desigualdad, llegamos a la misma respuesta. Entonces ustedes con la práctica deben más o menos empezar a ver con cuál opción se sienten más cómodos. Esto es un poquito de hacer ejercicios, ustedes van dominando, o sea que ¿qué? Por lo tanto, de la misma manera, ¿no? Hemos encontrado que el dominio de f por otro camino es el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Listo. Bueno. Entonces, en algunas funciones es fácil encontrar el rango, ¿no? Entonces vamos a ver, pues ya con esos ejemplos creo que la cuestión se entiende, ¿no? Ahora miremos este detalle. El detalle es el siguiente. Hallar el rango, hay una técnica para hallar el rango, ¿sí? Vean. Digamos, búsqueda del rango de una función, que sería como el último tema de hoy, ¿no? Búsqueda del rango de una función. Esa sería pues
la técnica. Entonces, voy a ver si ustedes logran entender esta técnica. ¿Sí? Entonces, primer ejemplo. Si nosotros tomamos una función que sea relativamente sencilla para darle rango, sería esta. Ejemplo, y igual, bueno, a ver, x cubo, ¿sí? Que es f de x. Bueno, el dominio es muy fácil. ¿Por qué? Porque mire, el dominio de f son todos los reales. Pero todos los reales es el intervalo menos infinito, infinito. Entonces, mire, la técnica consiste en lo siguiente. Despeje x. Entonces, x cubo es igual a y. Por lo tanto, x es la raíz cúbica de y. Pregunta, ¿a qué reales y les puedo sacar la raíz cúbica? A cualquiera, a todos. O sea que el rango es preguntarse por y, ¿no? ¿Qué valores va a tomar y? O sea que el rango de la función f es todos los reales, que es el intervalo menos infinito, infinito. Aunque esto merece que vayamos una gráfica para que usted observe, por un lado, que la cosa estuvo bien y que la técnica se puede implementar y se puede mejorar a partir de ejemplos adicionales que les voy a mostrar. Que ustedes van viendo que hay una estrategia para hallar el rango. Sí existe estrategia, que a veces no se expresa bien. Entonces, vea, esto que está acá es el eje X y este que está acá es el eje Y. Entonces, la gráfica de esta función es una curva que viene así. Es la cúbica. ¿Sí? Viene así y viene así. Entonces, observe usted lo que está pasando aquí. Si usted mira, ella tiene vigencia para todos estos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio son todos los reales. Pero también en la parte Y recorre todo, vea, recorre todo. Todo lo recorre, pero aquí está escrito porque la Y la puedo sacar, entonces el rango es todos los reales. Bueno, esa sería una primera. Vamos a hacer un segundo ejemplo de rango y yo creo que ya con este segundo ustedes van entendiendo la tónica, ¿no? O el método. El ejemplo es el siguiente. A ver, tomemos otra función. Otra función es esta. Tome la función que se llama y igual a 1 sobre x. Tomemos esa función, ¿sí? Entonces la función se va a llamar y igual a 1 sobre x. Sea la función y igual f de x igual 1 sobre x, ¿sí? Bueno, de ella, ¿qué sabemos? Que el dominio de esa función son todos los reales que le quitamos el 0. Ya la vimos. Ahora, va a hallar el rango. Entonces, el rango es, usted tiene y igual a 1 sobre x. Pase la x para acá y la y para acá para despejar la x. Entonces va a tener usted que entonces x es igual a 1 sobre y. ¿Qué valores puede tomar y? Todos menos el 0. Todos menos el 0. O sea que el rango de f son todos los reales menos el 0. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Y vamos a ver un tercer ejemplo, a ver cómo manejan y cómo entendieron. Ya creo que vemos este ejemplo y ya terminamos por el tiempo. El tiempo ya se nos está agotando. Entonces, es lo siguiente. ¿Qué podemos hacer? Entonces sería lo siguiente. Podemos hacer esto. Resulta que vamos a mirar un tercer ejemplo. Este es más delicado porque tiene más análisis. Ejemplo. Miren el ejemplo aquí. Sería, usted tiene la función que tenemos se llama sea la función y igual
f de x igual x al cuadrado. Mire, hay un detalle que es el siguiente. Al elevar un número al cuadrado, usted ya sabe que y es mayor o igual a 0. De entrada, o sea, y no puede ser negativo porque proviene del cuadrado de alguien. Esas cosas no se presentaban antes, aquí se están presentando. Entonces, ¿usted qué tiene? Tiene que, enseguida tiene que x cuadrado es igual a y. Entonces, ¿cuánto vale x? X es igual, despejando, sería más o menos la raíz de y. O sea que salen dos cositas. O sea, salen dos funciones, ya les explico por qué. Pero de todas maneras, al despejar queda más o menos la raíz de y. Ahora, la pregunta es, ¿qué valores puede tomar y? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, los únicos valores que puede tomar y es de 0 a infinito. Por lo tanto, el rango de la función f es el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Esa sería la estrategia. O sea, claro, aquí sale algo feo. ¿Y por qué salió más o menos? Eso se puede explicar en una clase posterior, pero de pronto me adelanto. Mire, me adelanto es lo siguiente, ¿no? Esto es una parábola. Es una parábola. ¿Sí? Aquí, para cada x, existe un y. Pero si usted se devuelve, para este y, existen dos x. Por eso, x es más o menos la raíz de y. Este sería raíz de y. Y este sería menos la raíz de y, que serían los dos valores de x. Primero y segundo, ¿para quién? Para un mismo y. Bueno, espero que esto lo vamos explicando a medida que avancemos en este tema, que es el último. Cuando terminemos esto, que son 10 horas, son 5 sesiones de la primera, vamos ya a hablar de parcial, ¿de acuerdo? Señores, buenas noches. Me da mucho placer poderme dirigir a ustedes y que pasen, que descansen. ¿Listo?